Dios les bendiga. En esta hora vamos a hablar sobre las lecciones que podemos aprender del libro de Job. Las lecciones que podemos aprender del libro de Job. Vemos la palabra del Señor. Este libro es un poco misterioso, un poco difícil de entender muchas veces. Es un libro antiguo, bastante antiguo. Es el libro más antiguo que se escribió en el Antiguo Testamento, según coinciden muchos estudiosos de estos temas. Y también vemos por el otro lado mucha ignorancia acerca del conocimiento de Dios. Por el otro lado vemos pues muchas preguntas, muchas aparentes incoherencias, cosas que no coinciden muy bien, y tenemos que ver las cosas desde un punto de vista meramente bíblico, y también examinando las dispensaciones que el Señor nos ha hecho ver a través de la historia humana. Como ahora nosotros vemos la dispensación de la gracia, nosotros estamos en la dispensación de la gracia, y el libro de Job no fue escrito en la dispensación de la gracia, es decir, que estaban todavía sin el conocimiento del Mesías. Ni siquiera había ese conocimiento que habría de venir el Mesías, aunque hay una parte donde Job exclama: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y esto hace alusión al Señor Jesucristo, está hablando en profecía acerca del Señor. Pero muchas cosas él no entendía, y en el capítulo 42, versículo 3 nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas cosas yo no entendía, y hablaba lo que no entendía, dice Job. Y muchas de las cosas que nosotros vemos en el libro de Job, las afirmaciones, las preguntas que hace Job, pues realmente no son las preguntas que nosotros podríamos hacer ahora como hijos de Dios, bajo la dispensación de la gracia, ahora teniendo al Señor Jesucristo, teniendo a un Salvador que nos ha salvado, que ha salvado nuestra alma de la condenación eterna, que murió por nosotros, que resucitó en la cruz después de estar en la cruz del Calvario, que resucitó, y que está a la diestra de Dios Padre, y que ahora intercede por nosotros, que envió a su Santo Espíritu también. Y le damos gracias al Señor por esto tan grande que Él ha hecho para con todos nosotros. En Santiago capítulo número 5 vamos a ver este pasaje. Santiago capítulo 5, versículos del 7 en adelante podemos leer, pero el versículo 11 es el clave. Y aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. En todo el Nuevo Testamento no se menciona para nada el libro de Job. Se menciona mucho Isaías, se mencionan los profetas, se mencionan mucho los salmos, se mencionan muchos pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento, obviamente, pero el libro de Job prácticamente nunca se cita y nunca se menciona más que en este pasaje. Este es el único pasaje del Nuevo Testamento donde se menciona el personaje de Job, se menciona, ¿verdad?, los escritos de este patriarca que fue Job. Y bueno, es algo bastante interesante que el pueblo de Dios, los cristianos, ahora mencionan mucho el libro de Job, mientras que los primeros cristianos no mencionaban prácticamente el libro de Job. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que entender, a la luz de la nueva revelación del Señor a través del Señor Jesucristo, cómo darle un tratamiento al libro de Job. Muchos están buscando justificarse a sí mismos y dicen que son Job, que son personas que están padeciendo lo mismo que Job, y se ponen en el lugar de Job, cuando Job estaba en otra dispensación, en otro tiempo, que no conocía al Señor Jesucristo, no sabía de la redención que vendría en él, no sabía el gran beneficio que nosotros habríamos de tener, y mucho menos experimentarlo en carne propia. Por ello es que nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios misericordioso y compasivo al enviarnos a su Hijo Jesucristo, abrirnos las puertas a toda la bendición. Somos bendecidos en toda bendición espiritual en lugares celestiales, somos bendecidos con la salvación de nuestra alma, somos bendecidos con la sanidad de nuestros cuerpos, somos bendecidos
con toda la provisión que el Señor nos ha dado aquí en la tierra también, para poderla disfrutar y hacer el bien, hacer la obra del Señor en la tierra. Y bueno, pues tenemos que entender que Job fue un instrumento de Dios para los fines que él había destinado para ese tiempo. Y ahora nosotros aprendemos del libro de Job, pero no en el sentido de que vamos a decir que Dios permite cosas que nos sucedan en nuestra vida. Esa no es la enseñanza del libro de Job. Job no fue escrito para que nosotros digamos que Dios es un Dios que hace excepción de personas y que a unos les da permiso a Satanás y a otros no les da permiso, y que Dios actúa como a él se le da la gana, y porque es soberano él hace y deshace lo que él quiere en las vidas de las personas, y no respeta los planes que él ya estableció desde el principio, no respeta lo que él firmó para nosotros, que es a través del Señor Jesucristo, sus decretos y su palabra, que la va a pisotear en el momento que él quiera, porque él es soberano. Eso es totalmente falso. No podemos ver a un Dios que falla a su palabra, un Dios que es infiel jamás de los jamases. Señor es fiel a su palabra, él ha dicho y se hará lo que él ha dicho. Eso es una promesa tremenda, que nosotros, una confianza segura que tenemos en el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es que Santiago no nos habla de que la moraleja del libro de Job es que nosotros digamos que Dios va a permitir calamidades para nosotros y que nos va a ir mal porque Dios le está dando permiso a Satanás. Eso no es el propósito del libro de Job. Que así haya sucedido en esa dispensación, eso es otra historia, ¿verdad? Pero ahora nosotros estamos en otra situación totalmente diferente. Ahora el Señor nos ha dado todas las armas para defendernos contra Satanás. No vemos a Job jamás reprender al diablo, obviamente, porque él no tenía esa autoridad para reprender al diablo. Inclusive no sabía que existía Satanás, nunca lo menciona prácticamente en todos los escritos. No se menciona a Satanás, se menciona a Dios, que Dios era el causante de sus tragedias, pero no era Dios, era Satanás, pero él no lo sabía. Pero entonces por eso es que le reclamaba a Dios y le hacía preguntas y se autojustificaba y etc. Y hay partes en el libro Job que nosotros no entendemos, que hablan cosas que parecen contradecir al resto de la Biblia, pero es porque estaba Job en otra situación muy distinta antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, otra vez, digo que Santiago, ya a la luz de la revelación del Señor, dice que nosotros aprendemos del libro de Job, número 1, la paciencia. Número 2, aprendemos que el sufrimiento lo debemos de tener como algo también necesario en la vida de pronto. Y también, por el otro lado, que Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios compasivo. Esas son las lecciones que nosotros podemos aprender del libro de Job a la luz de este pasaje de Santiago capítulo número 5. Y vemos en primer lugar que el Señor es un Dios paciente para con nosotros, y que tenemos también que aprender de Él, que Él es paciente, nosotros ser también pacientes, esperar el cumplimiento de la palabra del Señor. Hay promesas que nosotros sabremos de esperar el cumplimiento de ellas, que no son de inmediato, y tenemos que esperar. Hay otras que son de inmediato y que simplemente nosotros tenemos que tomar y simplemente ya están disponibles para nosotros. Hay otras que son a largo plazo, que son para tiempos más futuros, y hay otras promesas que son inclusive hasta después de nuestra muerte. Entonces nosotros tenemos que distinguir una cosa de la otra para poder tomar las bendiciones del Señor al tiempo que el Señor ha diseñado para nosotros. Por ejemplo, la salvación de nuestra alma es para hoy, porque el Señor ya proveyó para nosotros la salvación en Cristo Jesús. La sanidad de nuestros cuerpos es para hoy, porque Cristo ya pagó el precio, padeciendo por nosotros, por las llagas de Cristo, ya nosotros hemos sido curados. Es otra de las cosas que ya tenemos en el Señor, simplemente las reclamamos por la fe en Jesucristo y las tomamos para la gloria de Dios. Hay otras promesas que son para largo plazo, por ejemplo esa que dice honra a tu padre y a tu madre.
y para que te vaya bien y tengas vida, se alarguen tus días sobre la tierra. Es una promesa obviamente a largo plazo. Y hay otra promesa, ¿verdad?, que dice que nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados, que el Señor transformará este cuerpo, esta carne corruptible, en un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Esa es una promesa que el Señor nos da a largo plazo después de la muerte. Esos son ejemplos. Nosotros tenemos que tener paciencia hasta que se lleguen los tiempos de Dios de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Obviamente un niño va a tener que esperar hasta que va a tener la pareja, la persona que va a ser su esposo o su esposa, y va a llegar el momento cuando tenga que tomar la decisión. Va a tener que tener paciencia para esperar la persona correcta, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Si es un buen cristiano, así debe de ser, etc. Palabra de Dios que llega a nuestra vida, una vez que no tiene cumplimiento en el momento, pero viene después, cuando habrá de cumplirse en nosotros. Por el otro lado, nosotros tenemos que aprender a sufrir. Sufrir es simplemente soportar. Ese es el significado de la palabra sufrir. Sufrir es soportar algo. Yo sufro, ¿verdad? Yo lo soporto, lo estoy aguantando, lo estoy tolerando, lo estoy haciendo de eso, no que yo lo disfrute de ninguna manera, pero estoy simplemente con paciencia aguardando el momento en el que ha de pasar. El sufrimiento no es muchas veces para los hijos de Dios. Nosotros tenemos que analizar las Escrituras para ver si realmente es para los hijos de Dios, y vemos que prácticamente el sufrimiento no es para los hijos de Dios, excepto en el caso de la persecución, en el caso de que nosotros somos perseguidos por la causa del Señor. Dice la palabra del Señor, las bienaventuranzas, el capítulo 5 de Mateo, se menciona ahí, ¿verdad?, gente que sufre, ¿verdad?, pero que son bienaventurados, ¿verdad? Pero dice, sobre todo, dice bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre y por causa de la justicia. Y vemos muchos pasajes en la Escritura donde nosotros vemos también, ¿verdad?, que la persecución es parte de la vida cristiana. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 que si nosotros queremos vivir piadosamente en esta tierra, habremos de padecer persecución. Esa es una situación que todos los cristianos habremos de pasar de una u otra manera. Entre mayor queramos ser radicales para Cristo, pues mayor vamos a estar en conflicto con la sociedad, y esto nos va a traer pues problemas de diferente índole. Entonces vamos a esperar la paciencia, ¿verdad? Dice en otro pasaje, no os canséis pues de hacer el bien, que su tiempo llegaremos si no hubiésemos desmayado. Gálatas capítulo 6 versículo 9, hay otro pasaje donde nos habla que tenemos que, para alcanzar las promesas. En Hebreos dicen que tenemos que tener fe y paciencia para que seamos de los que alcanzan las promesas por medio de nuestra fe, nuestra paciencia. Y por el otro lado, también que suframos, ¿verdad? Como nos dice muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, segunda de Pedro, o más bien primera de Pedro capítulo 2, vamos a ver solamente algunos ejemplos de ello. Primero Pedro capítulo 2, versículo 20 dice: ¿qué gloria es si pecando sois aborrecidos si lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien justamente juzga. Y bueno, pues este pasaje es un ejemplo de muchos otros donde vemos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No estamos hablando de sufrimiento innecesario y sufrimiento que no glorifica al Señor. La enfermedad no glorifica al Señor de ninguna manera. El que nosotros suframos como ladrones, como homicidas, como personas descuidadas, no trae gloria a Dios.
personas negligentes, personas perezosas, no trae gloria a Dios. Que nosotros suframos porque somos faltos de sabiduría, que somos personas insensatas, etc. Eso no trae gloria a Dios. Que seamos personas miserables por causa de que no pensamos como Dios piensa, que Dios piensa en términos de abundancia, que Dios piensa en términos mayores. No vamos a pensar en miserias, en cosas chiquitas, vamos a pensar en grande y vamos a pensar en las cosas que podemos hacer para la gloria del Señor, así como Dios piensa en fe. Y si nosotros no tenemos fe y por causa de la carencia de esa fe entonces estamos sufriendo, pues eso no es para los hijos de Dios. Sin embargo, hay situaciones, hablando de la persecución propiamente, que esto va a ser necesario. Hay persecución por todo el mundo. Por toda la historia del cristianismo hay persecución de los hijos de Dios. Por lo tanto, esto es bíblico, totalmente bíblico. Inclusive Mateo capítulo 10 nos habla de las persecuciones venideras. Si usted analiza este pasaje de la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 1 vemos otro pasaje interesante. Vamos a verlo también, 2 Corintios capítulo número 1, y vemos versículo número 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, que por Cristo Jesús la iglesia es afligida y es atribulada, vienen situaciones adversas por causa de la predicación de la palabra del Señor y de todas las personas que viven justamente en la tierra, que viven piadosamente en la tierra. Por el otro lado, el Señor es Dios misericordioso y compasivo. Estas son las tres lecciones importantes que nosotros podemos aprender del libro de Job. Que Dios es misericordioso y compasivo. No es un Dios que está buscando la oportunidad para hacernos mal, sino todo lo contrario, para hacernos bien. El Señor no está atendiendo los reclamos de Satanás para hacernos mal y de esa manera dándole permiso al diablo. Eso no es así. El enemigo tiene un permiso, como ya lo hemos mencionado, un permiso general para combatir a los cristianos en todo el mundo. Ningún cristiano va a estar exento de esto, ¿verdad? Hay constantemente un combatir de Satanás en contra de los cristianos. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él tiene permiso de Dios para subirse al ring y pelear contra los hijos del Señor. Si nosotros no estamos bien armados con la armadura del cristiano, entonces vamos a tener problemas graves con el enemigo. Pero si estamos armados con la fe, con la palabra del Señor, con toda la armadura del cristiano, capítulo 6 de Efesios, entonces nosotros vamos a vencer como venció el mismo Señor Jesucristo. Vemos la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, cuando él habla acerca de Cornelio. Pedro habla de Cornelio y dice: Dios no hace acepción de personas. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene misericordia de unos y de otros no tiene misericordia. Usted dice: no, es que esta persona es afortunada porque tuvo la misericordia de Dios y esta otra no, o yo no. Y Dios cumple su palabra con alguno, conmigo no lo está cumpliendo. Eso es totalmente falso, totalmente falso. Dios tiene misericordia para con todos. Salmo 145 nos lo dice también de esta manera. Vamos a ir a Salmos 145, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos. Para con todos, para con todos. Dios es bueno para con todos. Él no hace acepción de personas. Esto es algo muy importante. El Señor está en su trono de misericordia. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, oportuno socorro. Aleluya. Ahí está el Señor en su trono de misericordia para todos los seres humanos. El enemigo sigue haciendo su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro, que es creer a la palabra del Señor y tomar las provisiones que el Señor nos ha dado a nosotros, tomar las provisiones
que el Señor nos ha dado a nosotros. No piense en que Dios está permitiendo una situación a su vida que es de la cual Dios no haya puesto alguna provisión. Si el Señor ha puesto una provisión, una palabra, aleluya, para nosotros, entonces es nuestra responsabilidad tomarla y hacerla nuestra, creerla y combatir al diablo y vencerlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios le bendiga.